Ahí está. Que hagamos este ejemplo, este ejercicio, perdón, que es que anoten en una hoja algunas cosas que actualmente los están preocupando o en lo que están pensando continuamente o cosas que tienen que hacer, cosas que les pidieron que hagan y que los tienen que hacer después, pero es como que no se quieren olvidar. Bien, nos tomamos 2 minutos y volvemos. Así empezamos la clase con todas las pilas. Bueno. Bien. Seguimos entonces con la clase de hoy. Bien. Bueno. Un pequeño repaso de lo que habíamos visto hasta el momento. Teníamos dos conceptos principales que eran reposo y movimiento, que eran los estados en los que podía estar en un cuerpo. Estaban relacionados por la fuerza neta entre ellos, que venía a ser que la resultante, es decir, la suma de todas las fuerzas que estaban actuando sobre dicho cuerpo. Bien, y todo otro concepto que lo relacionaba entre sí era el concepto de inercia, que indicaba la resistencia que ejercía un cuerpo de cambiar de un estado al otro. Bien, es decir, tanto de reposo a movimiento como de movimiento a reposo. Esta fuerza resultante neta puede ser cero o distinto de cero. Bien, cuando, no sé si lo habíamos visto esto. A ver, porque es como que me confundo con... ¿Esto lo vimos? ¿Este ejemplo? No, ese no. Ah, listo. No. Entonces estamos en la clase correcta. Porque todos los repasos son parecidos, entonces por ahí me confundo. Bueno. La fuerza neta puede ser cero, es decir, mantiene su estado actual, movimiento-reposo, cualquiera de los dos. Y cuando es distinto de cero, se acelera. Recordemos que por el concepto de aceleración relacionaba cambio de velocidad en tiempo. Acelerar no implicaba que sí o sí tiene que ser positivo. Puedas tener una aceleración negativa, que se lo suele llamar desacelerar, ¿bien? Pero cuando uno dice acelera, positivo o negativo, cualquiera de los dos casos. Bien, entonces, por otro lado, la masa determinaba en parte qué tan rápido cambiaba su estado de movimiento, es decir, el concepto de inercia. Bien, ahora vamos a aproximarnos un poco a cómo se relacionan estas variables, fuerza, masa y aceleración. Suponga que nosotros tenemos una caja de masa M, no importa el valor,
a esa fuerza, a esa caja yo le ejerzo una fuerza neta distinta de cero, es decir, una fuerza no equilibrada, es decir, una fuerza que va a producir un cambio de estado, ¿bien? Ya sea, en este caso, pasaríamos del reposo al movimiento. Esta fuerza, cuando yo ejerzo, me va a producir una cierta aceleración, es decir, se va a empezar a mover. En este caso, si nosotros tomamos el positivo hacia la derecha, el eje positivo hacia la derecha, la aceleración sería positiva. Bien, en el segundo caso vamos a mantener la masa con el mismo valor, pero vamos a aumentar el valor de la fuerza. ¿Qué creen que va a pasar si yo aumento, o sea, si yo tironeo más fuerte de una soga a una caja? Va a mover más rápido la caja. Se va a mover más rápido la caja, significa que vamos a tener una aceleración mayor que la anterior. ¿Bien? Entonces, fíjense, a mayor fuerza, mayor aceleración. Es decir, ¿cómo se llama en matemática cuando una variable aumenta, entonces aumenta la otra? Directamente proporcional. Se dice que la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque a mayor fuerza, mayor aceleración, o al revés. Cuanto mayor aceleración tenga un cuerpo, implica que su fuerza neta es mayor. ¿Bien? Acá recuerden que estamos hablando de fuerza neta, es decir, la resultante de todas las fuerzas que están actuando. ¿Bien? No estamos hablando de una fuerza en particular, sino del conjunto. Bien. Ahora bien, supongan en el tercer ejemplo que yo mantengo la misma fuerza que tenía antes, ¿bien? Pero le aumento la masa, es decir, a la caja alguien se le sube encima, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Me aumenta la masa, la fuerza permanece constante, entonces, ¿qué va a pasar con la aceleración? ¿Se va a mover más rápido o menos rápido la caja? Menos. Más lento. Se va a mover de manera más lenta, es decir, o por lo menos su aceleración es como que va a disminuir, es como que le va a costar mover más la caja. Entonces, desde el punto de vista matemático, ¿esto cómo se le llama? Cuando uno sube y la otra baja. Inversamente proporcionales. Inversamente proporcionales. ¿Bien? Máquenme que se quiere unir. Carrera. Ahí está. Bueno. Entonces, mayor masa, menos aceleración, significa que la masa con la aceleración son inversamente proporcionales. Entonces, ahora bien, con estos pequeños ejemplos podemos definir entonces la segunda ley de Newton. Prestemos atención. La segunda ley dice que la aceleración A de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta Fn, es decir, mayor fuerza, mayor aceleración, que actúa sobre él, e inversamente proporcional a su masa m. ¿Bien? La dirección y el sentido de A son las mismas que de Fn. ¿Por qué? Porque recordemos que la fuerza es un vector y como todo vector tiene las cuatro características: punto de aplicación, dirección, sentido y magnitud. Entonces, ¿qué pasa? Sentido común. Si yo empujo una caja en una cierta dirección, es decir, sobre una recta de acción, se supone que el cuerpo se va a mover en esa dirección, ¿se entiende? Y va a cumplir con el mismo sentido que la fuerza que estoy tironeando. Menos mal, porque si no, cuando uno presiona acelerador y empieza a retroceder el auto, revienta la caja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La aceleración no va a tener todas las características iguales que la fuerza, pero va a compartir algunas. Por ejemplo, la que va a compartir es punto de aplicación. Al objeto que yo le estoy haciendo la fuerza es el objeto que va a tomar aceleración. Entonces, punto de aplicación comparte. Va a compartir dirección, porque para el lado que yo estoy empujando es para el lado que se va a mover. Comparte sentido, es decir, no solamente la recta de acción, sino también ¿en qué sentido? Es como redundante, ¿no? ¿En qué sentido se mueve? Pero lo que no va a compartir claramente es la magnitud. Bien, o sea, tipo, si yo hago una fuerza de 100 newtons, no voy a tener una aceleración de 100. Hay algunos casos que sí, porque depende también de la masa, ¿no? Pero en general no tienden a ser, no suelen tener el mismo valor. Bien, o sea que fíjense que de las cuatro características comparten tres y solamente le queda el chiquito, que es la magnitud. Bien, bueno. La segunda ley se puede expresar de esta manera. La fuerza Newton, la fuerza neta, perdón, es decir, la resultante de, ya saben el cuentito, es masa por aceleración, la famosa ley de Newton. ¿Bien?
Bueno, y teniendo en cuenta que la fuerza neta es la sumatoria de las fuerzas individuales. Este simbolito que ustedes ven acá como un ganchito significa sumatoria. Bien, es un símbolo matemático que lo que viene a representar es, mira, agarrame lo que vos tenés a la derecha y sumalo. Bien, es una forma de abreviar. Porque en teoría yo podría decir, bueno, para calcular la fuerza neta, ¿qué tienen que hacer? Tienen que sumar la fuerza 1 con la fuerza 2, con la fuerza 3, con la fuerza 4, con la 5, con la 6, con la 7 y podría seguir eternamente porque un sistema puede tener infinita cantidad de fuerzas, ¿se entiende? ¿Por qué tiene que tener 3? Puede tener 2, puede tener 20, puede tener 50, puede tener 100. Entonces, si ustedes a menos que quieran escribir F1, F2, F3 hasta 100, una forma de abreviarlo es, gracias a matemática, este simbolito que viene a representar eso. Lo que me está diciendo este simbolito es, sumame todas las fuerzas, eso, sumatoria de fuerzas. Entonces yo te pongo el simbolito de sumatoria F, eso te está indicando que tenés que hacerme F1 más F2 más F3 más F4. Bien, es una forma de abreviarlo. Bien, bueno, vamos a ver cuáles son las unidades que tiene que tener la fuerza. Hacemos análisis dimensional, ¿bien? Tenemos que la dimensión de la fuerza va a ser la dimensión de la masa por la dimensión de la aceleración. Nos manejamos en el sistema internacional. En el libro, cuando empiecen a practicar, van a ver que hay algunas unidades que se mantienen con inglesas. Bueno, tabla de conversión. Conversión de unidades como siempre, nada nuevo. ¿Qué pasa? La masa es una unidad fundamental que es kilogramos en el sistema internacional. ¿Bien? Y la aceleración en el sistema internacional es metros sobre segundo cuadrado. Fíjense que la fuerza es una unidad derivada, es decir, se obtiene a partir de combinación de otras unidades. Y también fíjense este detalle interesante, porque todas las unidades derivadas que veníamos calculando hasta el momento era combinación de fundamentales, es decir, la velocidad me relacionaba dos fundamentales, distancia y tiempo. Bien, pero fíjense que acá hay una combinación de ambas, hay una combinación de una unidad fundamental que es la masa y hay otra que es una unidad derivada que es la aceleración. Bien. Entonces, fíjense, si no es fundamental, automáticamente es derivada, ¿bien? Porque sí o sí se tiene que obtener como combinación de otras. Pero las derivadas también pueden ser derivadas de derivadas, ¿se entiende? Como combinación de combinaciones. Bien, esta combinación, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, es lo que se llama Newton, ¿bien? Newton y se lo nombra con la letra N. No confundir con la fuerza normal N, que vamos a ver más adelante, sino que esto es el simbolito de la unidad, Newton. Bien. Cuando ustedes empiecen a resolver los ejercicios, van a empezar a multiplicar, bla, 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 van a llegar al resultado y claramente el resultado no le va a dar N. ¿Se entiende? Porque o sea, en ningún momento del cálculo ustedes pusieron N. Van a llegar a, por ejemplo, 30 kilogramos, metros sobre segundo cuadrado. Entonces ahí es donde usted tiene que decir, espera, esta combinación equivale a Newton. Y ahí reemplazan y ponen 30 Newton. ¿Se entiende? O sea, no, ustedes van a llegar en el cálculo a esta expresión, así. Porque justamente la combinación de unidades. Pero cuando llegan a esto, ustedes saben que están hablando de Newton. Bien, para que te vayan tomando nota. Recuerden que esta diapositiva están en el Drive, se suben las clases grabadas, tienen todo. Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo. Dos amigos se desafiaron para ver quién entrenó mejor en el gimnasio. El que pierde le compra al otro 500 pavos en Fortnite. O sea, no es broma, estamos hablando en serio acá. El de la izquierda empuja con 600 newton y el de la derecha con 700 newton. Entonces, preguntan quién pierde y qué aceleración toma la caja que tiene una masa, de 50 kilogramos. ¿Bien? ¿Qué creen que va a pasar acá? A ver, ¿cómo pueden empezar a analizar esto? Lo quiero escuchar. Primero para mí con la sumatoria de fuerzas. Bien, ¿cómo empezás a sumar fuerzas acá? Y va a haber uno que va a empujar para la derecha, ¿Sí? sería positiva, y el otro va a empujar a la izquierda. Entonces la sumatoria
te quedaría eh, el de la derecha son 700 newtons, ¿no? Espera, F1 es 600 y F2, el de la derecha, 700. Bien, entonces acá podemos decir que son 700. Bien. Sí. Y el de la izquierda es 600. Bien. ¿Y ahora? Y en la sumatoria de fuerzas, en la fórmula, digamos, Sí. Es decir, em, fuerza neta sería. sí, sería los 700 newtons Sí. menos 600, porque, digamos, va para el lado negativo de la X. Bien. ¿Y dónde definiste el lado negativo de las X? Y porque definí que para la derecha es positivo y para la izquierda negativo. Ah, ahora sí. No lo había escuchado hoy. Ahora sí. Ah, ok. X positivo hacia la derecha. Bien. Ahora sí tiene sentido la relación esa. Tengo 700 Ok. positivo más 600 negativo, que sería menos 600. Bien. Y ahí Sí. la fuerza neta. Ahora sí, Fran. Entonces esto da Ok. 100 newton, se podría decir. Esa es la fuerza neta. Bien. Y entonces, ¿quién gana? ¿Quién pierde? ¿Cómo relaciono estos 100 newton para saber quién gana y quién pierde? ¿Y va a ganar el que hace más fuerza? Si se desplaza para el lado del de la derecha, está ganando el de la derecha, porque como que ese es el objetivo. Bien, pero está bien. Con el esquema uno se da Porque cuenta te da porque... positivo el Claro, resultado. porque como está en positivo va a ser la derecha. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, este razonamiento que llegaron a 100 newton, ¿qué le está diciendo? Que esta caja... Opa, se borró todo. Bueno, teníamos que la fuerza neta era 100 newton. Bien, ese era el resultado. Ahora bien, ¿esto qué me está diciendo? Que esta caja va a estar sometida a dos fuerzas, pero la resultante de toda esa va a ser 100 en sentido positivo, porque habíamos definido el positivo para allá. ¿Por qué, ¿Por qué 100 en positivo? Porque me dio positiva la fuerza. Bien, en newton me dio más 100. Entonces significa que la fuerza neta va a ser para allá con una magnitud de 100. Entonces, no importa estas, las ignoro. ¿Por qué? Porque ya al calcular la neta ya me desligué de las otras dos. Es decir, la caja va a estar sometida, no importa quiénes son los operarios, van a estar sometida a una fuerza de 100 en sentido derecho. ¿Bien? Entonces ya con este razonamiento ya sabemos que la caja se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué es importante este razonamiento que hicimos con la fuerza neta? Porque acá se ve claro para qué lado va la caja porque uno ve las fuerzas. Pero cuando uno tenga un sistema de 4 o 5 fuerzas, por ahí ya es más difícil saber para qué lado se está moviendo. Entonces, una vez que ustedes calcularon la fuerza neta, tranquilamente se pueden desprender de las otras fuerzas y decir, bueno, la fuerza neta que está sometido a este cuerpo, ¿hacia dónde va? Y para ese lado se va a mover el cuerpo, ¿bien? Sin importar para dónde van las otras. ¿Estamos? Es cuestión de como de abstraerse del entorno. Bien, entonces fíjense que gracias Fran, cuando Fran resolvió el ejercicio, ¿qué tuvo que hacer? Primero, ser consciente de cuáles eran las fuerzas. Segundo, definir un eje para ver dónde considera positivo. Tercero, calcular la fuerza neta. Y después lo que nos faltaría ahora es calcular la aceleración. Bien, entonces eso es parte de la metodología que se propone para resolver problemas. Es decir, nosotros vamos a tener un problema que podrían ustedes realizar un gráfico cuando leen el enunciado para poder ubicarse mejor. Recordemos la metodología de la 1.7. Una vez que realizan un esquema representativo, lo que tienen que hacer es plantear cuáles son las fuerzas, es decir, cuál es la fuerza, en qué punto se está aplicando, en qué dirección y en qué sentido. Recuerden que la fuerza, al ser vectores, tienen 4 magnitudes, 4 características. ¿Bien? Ahora bien, una vez que ustedes plantean las fuerzas, lo que van a hacer es aislar aquello que no sirve. Es decir,
A mí lo que me interesa es analizar la caja y cómo está siendo tironeada por las cuerdas. A mí no me interesa, por ejemplo, a ver si puedo anotar. A mí no me interesa, por ejemplo, cuál es el peso de este operario, cuál es la fuerza que le está haciendo al pie el piso a este que se está oponiendo. Bien, no me interesa la fuerza que está haciendo sobre la mano, no me interesa si la espalda le duele, no me interesa si está usando botas o calcetines, ¿entiendes? O sea, hay un montón de cosas que a mí no me interesan, porque a mí lo que me está interesando, según el problema, que es la caja y las fuerzas que están actuando sobre la caja, nada más. Entonces, ¿qué hago? Aíslo el sistema. Esto va a ser lo que yo quiero considerar como punto de estudio, ¿bien? El tercer paso que vamos a hacer, que van a hacer cuando encaren un problema, es realizar un diagrama teniendo en cuenta los ejes que ustedes definieron, ¿bien? Es decir, en esta parte de la materia, como recién estamos empezando dinámica, todos los cuerpos se van a considerar puntuales. Es decir, como que yo puedo reducir la caja a un puntito, ¿bien? Acá, un cuerpo puntual. Un cuerpo puntual que va a tener una masa M. Todos los cuerpos que existen tienen masa M, así que no podemos decir que valen 0. Hay algunas consideraciones que se toma que vale 0 a modo de simplificar, por ejemplo, las cuerdas. Cuando uno está analizando cuerdas, tensiones o cadenas, asume que la cadena tiene masa despreciable para solamente enfocarse en las fuerzas que están actuando sobre esa cuerda, ¿bien? Pero cuando estamos hablando de cuerpos grandes o macizos, no podemos despreciarlo, entonces tenemos que considerarlo que tiene una masa M, bien. Pero vamos a comprimir todo el cuerpo en un punto. Sobre ese cuerpo vamos a graficar las fuerzas que están actuando, ¿bien? F1 para la izquierda, F2 para la derecha. Acá es importante que mantengan cierta relación. Si uno sabe que la fuerza 1 vale 600 y la fuerza 2 vale 700, no es necesario que estén en escala, es decir, tipo exactamente perfecto cuánto es, pero mantenga una proporción. F1 no puede ser más grande la flecha que F2, ¿bien? Si nosotros tenemos una fuerza que no sabemos el valor, bueno, ahí cambia la cosa, porque como no tenemos ningún parámetro de saber si es grande, chiquito, todo, entonces podemos graficar algo que nos parezca más o menos que va a ser la fuerza, ¿bien? Pero si las fuerzas tienen valor, traten de hacerlo como de manera coherente, ¿bien? Después, ¿qué pasa? A estas fuerzas viene el paso que decía Francisco. Tenemos que definirle el positivo. Si yo no defino el positivo, no puedo saber quién es positivo, quién es negativo, a quién le resto, a quién le sumo. ¿Bien? Y una vez que ya hicieron ese esquema, ahí pueden calcular la fuerza neta. ¿Bien? Entonces, la fuerza neta va a ser más F2, porque está en el sentido positivo, menos F1. ¿Bien? Entonces, en este caso teníamos 700 newton menos 600 newton, nos va a dar 100 newton. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Algo que no se vaya entendiendo? ¿Algo que quieran que repase? No, se entiende. Bueno. ¿Y los que no están en el IEU? ¿Cómo vienen? Sí, se entiende. Sí, se está entendiendo. Sí, se entiende. Bien, bien, listo, perfecto. Bueno, y entonces el otro paso, una vez que calculamos la fuerza neta, ya podemos empezar a sospechar. A ver, la fuerza neta nos relacionaba en reposo y movimiento. Es decir, que ya no va a mantener su estado actual. ¿Por qué? Porque la fuerza neta dio distinto de cero. Es decir, que si estaba moviéndose, ¿se va a acelerar o va a frenar? Alguno de los dos va a producir. ¿Por qué? Porque la única forma que se mantenga en su estado es cuando la fuerza neta es cero. En este caso no es cero. Significa que va a producirse un cambio de estado. En este caso teníamos la caja en reposo. Significa que como la fuerza neta dio distinto de cero, el reposo ya no va a ser más reposo. Va a cambiar de estado, es decir, va a pasar el movimiento. O sea que ya tenemos la certeza de que la caja se va a empezar a mover. ¿Bien? Y con el signo, que es lo que dijo Cami hoy, con el signo ya sabemos que como da más 100, significa que se va a mover en el sentido derecho. ¿Por qué? Porque habíamos definido el positivo hacia la derecha. Bien. La otra cosa, o sea que ya sabemos que gana el 2. Creo que no habíamos puesto el nombre a los tipitos, pero bueno. El que tiene dolor de espalda, ahí está. Bueno, ¿y qué pasa?
la otra cosa que nos preguntaban era la aceleración. Y acá entra ya la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Pues ya tenemos fuerza neta y tenemos masa de la caja. Entonces, para hallar la aceleración, planteamos fuerza neta es igual a masa por aceleración, por lo cual 100 newtons van a ser 50 kilogramos de caja por la aceleración que toma la caja. ¿Bien? Es decir, que cuando paso dividiendo, ay, esta acá tendría que haber hecho que me lo digan ustedes, porque seguramente yo les decía, ¿cuánto va la aceleración? Me decían 2. No sé si alguien me iba a decir 2.0. Pero bueno, la aceleración, recordemos, dos cifras significativas, 2,0, ¿tá? No 2, 2,0. Bien. Bueno, bien, esto es para este caso. A ver, ¿qué hora es? 1:30. Bueno, vamos a ver este. Acá ya hay una pequeña complicación y es que el operario A está empujando, o sea, no se avivó de empujar horizontal y empezó a empujar desde arriba. Bien, como que me hago el Hulk y empiezo a empujar más fuerte a ver si con esto lo puedo detener. Bien, pero fíjense que era una de las preguntas que se había hecho en su momento. ¿De qué manera convenía empujar la caja o mover la caja? Bien, bueno. Dos operarios compiten a ver si pueden mantener la caja en reposo. Lo que planteamos por ahora y lo que se pide es diagrama de cuerpo libre y las ecuaciones, nada más. No nos vamos a empezar a meter con los cálculos, lo vamos a ver en clases siguientes. ¿Estamos? Bien, ¿cómo plantear el diagrama de cuerpo libre? Primero, consideramos la caja como una masa puntual. Bien. Segundo, le agregamos las fuerzas que están actuando, le realizan los operarios. Y ahora vamos a completar más el diagrama de cuerpo libre, cosas que faltaban en el ejemplo anterior. ¿Y qué creen que son? ¿Qué otras fuerzas están actuando sobre la caja? El peso y El la peso y la normal. normal. El peso porque tiene masa. Todo cuerpo que tiene masa automáticamente tiene peso. ¿Bien? ¿Y la normal qué vendría a ser? La fuerza que le ejerce el piso, digamos. Porque si no, como se hundiera. Porque si no hay ninguna fuerza que lo tire para arriba. Claro, bien. Es decir, la normal viene a frenar el cuerpo. Si no hubiese normal, es decir, si esto no estuviese, y este cuerpo estaría cayendo. Es decir, si esto no estuviese, y esto estuviese así nomás, esto podría ser caída libre, algún tiro oblicuo, ¿se entiende? Pero esto estamos segurísimos que va hacia abajo. ¿Bien? O sea, pero no es la representación de lo que está pasando, porque la caja está apoyada sobre el piso, no se está indicando que está cayendo. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué pasa? De vuelta, no sé cuánto vale el peso, no sé cuánto vale la normal. El peso lo podría, porque ya tengo la masa de la caja, pero el normal no sé cuánto vale. Entonces, más o menos uno le puede estimar cómo debería ser el gráfico. Sí o sí tiene que estar para arriba en este caso, ¿está? Si me lo ponen hacia abajo, reinventamos la física, ¿no? Sí o sí tiene que estar hacia arriba, pero no puedo determinar el largo de la flecha por el momento. ¿Bien? Bien, ¿cuál es el segundo paso? Primero planteamos fuerza y después los ejes. ¿Bien? Positivo hacia la derecha, el X, positivo hacia arriba, el Y. Los ejes se toman según convengan. Ustedes podrían haber tomado el Y hacia abajo, no hay problema. Eso le va a cambiar los signos en los cálculos, pero el resultado sigue siendo el mismo. Bien, ¿qué pasa? Esta fuerza F1 está inclinada respecto a la horizontal. Es decir, que esta fuerza no la puedo estudiar así directamente con los ejes que definí. Porque, ¿cuál es la idea de definir los ejes? Que uno toma un eje y analiza las fuerzas que están sobre ese eje. Uno toma el otro eje y analiza las fuerzas que están sobre ese eje. Si yo tengo una fuerza que está torcida, tipo como está ahí, media deschavada, ¿qué hago? O sea, no está ni sobre el X ni sobre el Y. Entonces acá usamos los conocimientos de trigonometría que nosotros tenemos y lo que hacemos es descomponer esa fuerza en una parte en X y una parte en X y una parte en Y. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que si nosotros tomamos F1, esto podríamos definirlo como un triángulo rectángulo, fíjense. Igual esto lo vieron en quinto, me acuerdo. Descomposición de la fuerza, creo que eléctrica. Bien, esto podríamos considerarlo como un triángulo rectángulo. Tipo, tenemos una cosa acá y una cosa acá. Bueno, asumiendo que está derechito. Bien, esto vendría a ser la hipotenusa. ¿Se acuerdan? La magnitud del vector viene a ser
en este caso la hipotenusa. Y cuando yo quiero descomponer, esto va a ser el cateto opuesto de alfa y este va a ser el cateto adyacente de alfa, porque acá hay un ángulo recto. ¿Estamos? Entonces, cuando yo quiero calcular la componente en X, por ejemplo, estoy hallando esta. Y cuando yo quiero hallar la componente en Y, que sería esta, coincide con esta, que es la que está acá. Entonces, con trigonometría yo puedo hallar las proyecciones del vector sobre cada eje. ¿Bien? Entonces, si yo tengo la fuerza 1 con un ángulo de inclinación alfa, vamos a tener una componente de 1 en Y, fíjense, F1Y, es decir, la componente en Y de F1, y vamos a tener F1 en X, que es la componente de F1 en X. ¿Y cómo lo hallo? Y trigonometría. F1 en X va a ser F1 por el seno de alfa y F1 en X va a ser F1 por el coseno de alfa. Fíjense que acá yo no asigné signos todavía. Es decir, acá solamente calculé las componentes. Porque claramente estas dos cosas intermedias, estas componentes, fíjense que son vectores. ¿Se entiende? Uno las trata como de la trigonometría como que si fuesen catetos. Pero en la realidad vienen a ser vectores. Entonces, esto va a tener un sentido negativo, porque va en sentido opuesto al positivo. Y este va a tener un sentido positivo porque va en el mismo sentido del positivo. Pero el signo yo no lo asigno acá todavía. Ojo, acá no lo asigno cuando plantee las ecuaciones. ¿Bien? Bueno, entonces voy a hacer la fuerza neta pero en cada eje. Antes nosotros teníamos un eje, planteábamos una sumatoria de fuerza neta. Ahora tenemos dos ejes, entonces vamos a tener la fuerza neta. Puede ser que esté torcida, entonces también va a tener una componente en X y una componente en Y. Entonces, por ejemplo, en el eje X, ¿qué voy a tener? Fíjense. A ver. En el eje X, que es este, ¿qué voy a tener? Voy a tener F1 de X, fíjense, positivo. ¿Por qué? Porque el F1X tiene sentido positivo, véanlo acá también, acá abajo. O sea que está sumando. Y a esto yo le tengo que restar F2. ¿Por qué? Porque tiene sentido negativo. ¿Bien? ¿Y esto qué me va a dar? Masa por la aceleración en X. Si hay algo que no se va entendiendo, me dicen, chicos, ¿estamos? Tengo más F1 en X menos F2 es igual a masa por la aceleración en X. Fíjense, ¿por qué puse acá aceleración en X? Porque si yo estoy diciendo de que la fuerza neta... se borró de vuelta. Bueno, si yo estoy diciendo acá que la fuerza neta es un vector, ¿bien? Recordemos que la aceleración también es un vector y va a tener misma dirección y mismo sentido que la fuerza neta. Entonces, si la fuerza neta tiene dos componentes o dos proyecciones tanto sobre el eje X como sobre el eje Y, significa que la aceleración también va a tener dos componentes, porque cumple cierta similitud con el vector f. Entonces, para la componente en X de f neta va a tener la aceleración en X. Y para la componente en Y de la fuerza neta va a ser la aceleración en Y. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que se empieza a aclarar. O sea, se desglosa por cada eje. Los máximos ejes que vamos a tener son dos, porque nos manejamos en dos dimensiones, así que esto es como lo más complicado, por así decirlo. Bueno, y después, ¿qué pasa? Se nos fue Joaquín. ¿Y después qué pasa? La componente en X de 1, ¿cuál va a ser? Y la que habíamos definido acá. F1 por el coseno de alfa. Entonces ya me queda acá F1 por el coseno de alfa. Y le resto F2. Y acá tengo masa por aceleración en X. Estamos planteando ecuaciones, todavía no empezamos a reemplazar por valores. Pero esto es fundamental. ¿Por qué? Porque el diagrama todo muy lindo, la flechita todo muy lindo, pero lo que ustedes van a usar para todo lo que es la parte matemática son estas fórmulas. Entonces, el diagrama de cuerpo libre, que es este diagramita que hicimos acá, fundamental para poder plantear bien las ecuaciones. Y el segundo paso importantísimo es plantear bien las ecuaciones. Y el tercer paso claramente es reemplazar bien, ¿no? Porque si llegan hasta acá y después le ponen la gravedad que vale más
Chao. Todo para atrás. Bien, pero bueno, o sea, vamos viendo cómo es la progresión del tema. ¿Qué pasa en el eje Y? ¿Cómo creen que va a ser en el eje Y? A ver. Y para mí va a ser la menos F1 en I Bien. menos el peso más la normal es igual a la masa por la aceleración en I. Perfecto. Tengo menos. Fíjense que el signo se lo asigno cuando voy a escribir la ecuación, no antes. Acá aparecía como positivo porque era un cateto, trigonometría básica. Pero el signo se lo asigno acá. Bien. Tengo menos F1 en I más la normal menos el peso es masa por la aceleración en I. Bueno, y acá donde dice F1 en I reemplazo por F1 por el seno de alfa, que es lo que habíamos planteado acá. Por eso yo les recomiendo cuando vayan a resolverlo que las descomposiciones las hagan aparte. No escriban directamente, es una sugerencia, ¿no? No escriban directamente en la ecuación la descomposición, a menos que tengan mucha cancha, porque de golpe cuando tienen que revisar se pueden trastabillar, empezar a ver la información si la escribieron bien. En cambio, cuando ustedes la tienen escrita acá aparte, dicen, bueno, ¿qué tengo que plantear acá? Menos F1 en I, bla, bla. Bien, ¿y esto cuánto valía? Me fijo acá y lo escribo, ¿sí? Hay mucha gente que empieza directamente así. Escribe de una, menos F1 por el seno. Esto está bien, claramente, no está mal, pero esto ya implica bastante manejo de todo este tema y de todo este tema. Para empezar, yo les recomiendo que lo escriban aparte y después van reemplazando. Una vez que le agarran el ritmo, pueden escribirlo directamente así. ¿Estamos? Bien. Bueno, y nada. Estas son las ecuaciones para este caso, porque cada caso va a tener su propio sistema de ecuaciones, el sistema de referencia de X y que ustedes decidan elegir, ¿bien? Y su propio diagrama de cuerpo libre, ¿bien? Bueno, ahora la pregunta es, ¿hay alguna forma que yo pueda simplificar estas ecuaciones? Y acá viene una pregunta que se tienen que hacer después que escribieron sugerencias. De vuelta, cuando le agarran el ritmo en la matemática, en 2 pasos sale esto. Pero a medida que le van agarrando el ritmo, sigan esta metodología. Una vez que llegaron acá, la pregunta es, ¿hay alguna forma que yo pueda simplificar esto? Y entonces ahí entramos en un aspecto más de cosas que tenemos que asumir, ¿bien? Por ejemplo, fuerza 1, fuerza 2 es muy difícil de asumir, porque no tengo información de ningún tipo. Sin embargo, hay algunas características que se pueden ver del diagrama de cuerpo libre que sí nos permiten obtener cierta información. Por ejemplo, ¿yo puedo estar seguro de que sobre X no va a haber aceleración? ¿Que no se va a mover? ¿Yo puedo estar seguro que la F1 en X va a compensar la F2? No, No. a menos que te lo diga el problema. A menos que no tenga el problema, no lo puedo asumir en primera instancia. Bien. ¿Y yo puedo asumir de que sobre el eje Y no va a haber movimiento? Sí. ¿Por qué? Sí. Depende del problema, también, otra vez. Ah, no, claro, porque Estamos en este problema. En este problema sí, porque el peso y la normal son tipo fuerzas opuestas. Bien, pero va más allá de la normal, porque en otros casos también hay normal y no podemos asumir que no hay movimiento. Imagínense la situación, hay una caja, una persona empujando horizontalmente y otra persona empujando diagonalmente. ¿Es posible que esa caja se empiece a mover hacia arriba? no. Ahí es donde tienen que empezar a analizar los casos. Es imposible que si yo empujo todo hacia abajo, la cosa se empiece a mover. Recordemos que la normal es una fuerza reactiva, es decir, reacciona a otras fuerzas. Por ejemplo, la fuerza 1 la hace una persona, la fuerza 2 la hace otra persona, el peso la ejerce la Tierra, pero la normal no la ejerce nadie. O sea, la normal viene a ser como una compensación del piso para frenar la caja. Entonces la normal puede como no puede estar, según el caso. Bien, no es que siempre está. Bien, pero ¿qué pasa? Si yo empujo una caja hacia abajo, y es muy probable que no se mueva hacia arriba. Entonces, ahí es donde viene la parte de asumir. ¿Qué pasa? Si yo estoy seguro que en un eje no va a haber movimiento, puedo asumir que la aceleración vale 0. ¿Por qué? Porque justamente en ese eje no se está moviendo. Pero si yo no estoy seguro, entonces no puedo asumir que la aceleración vale 0. Entonces, en este caso, ¿qué pasa?
yo estoy seguro que en el eje Y no hay movimiento. ¿Bien? ¿Por qué? Porque empujo hacia abajo, es imposible que la caja suba. Entonces, ahí yo puedo decir que la aceleración en Y vale 0. Entonces, en la ecuación original, donde decía aceleración en Y, pongo 0, porque yo ya sé que no se mueve. Entonces, ahí la ecuación se me simplifica porque hay una variable que se me desaparece. En cambio, no estoy seguro que en X no haya movimiento. Entonces, no puedo asumir nada. Es decir, ¿puede ser que F1 compense a F2? Puede ser. ¿Puede ser que F1 y F2 no se compensen? Puede ser. O sea, depende de los valores. Entonces, las dos cosas pueden ser. Como las dos cosas pueden ser, no puedo estar seguro de ninguno. Como no puedo estar seguro de ninguno, significa que no puedo asumir que no se va a mover. ¿Bien? Ese es como el último paso como para simplificar las ecuaciones. Ahora bien, veamos, nosotros vimos este. Y para terminar la clase, quisiera que veamos este. Fíjense que la fuerza F1, en vez de ir hacia abajo, ahora va hacia arriba. Entonces, ¿qué podemos asumir acá? ¿Podemos asumir algo sobre el eje X? ¿Podemos asumir algo sobre el eje Y? Sobre el eje X, sí, porque hay una sola fuerza que va para la izquierda, entonces se movería. Bien, sobre el eje X estamos segurísimos que se va a mover. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos F2 que se mueve hacia la izquierda. ¿Y qué también tenemos? La proyección de F1. Es decir, si las dos fuerzas están apuntando en un mismo sentido, es imposible que esté en reposo esto, porque no hay nada que lo compense. ¿Bien? ¿Y qué pasa sobre el eje Y? Se podría mover para arriba también. Se podría mover para arriba. Pero no podés asumir. Tipo. Y porque tenés la fuerza 1 que también tiene la proyección en Y. Exacto, tenemos una proyección en Y de la fuerza 1. Significa, si esta proyección compensa el peso, es decir, si es mayor que el peso, significa que la fuerza tironea hacia el cuerpo hacia arriba, significa que se mueve. Ahora bien, si esa fuerza F1 no llega a compensar el peso, la caja permanece en reposo en el piso. Entonces puede como no puede moverse. Entonces tampoco puedo asumir nada. ¿Bien? Entonces significa que estoy seguro que en el eje X hay movimiento, por lo cual la aceleración de X es distinto de 0. Es decir, no puedo cambiar nada en la ecuación original, porque no puedo decir que la A es 0. Lo tengo que dejar como A, nada más, lo dejo ahí. Y sin embargo, no estoy seguro en el eje Y que haya movimiento, por lo que no puedo asumir nada. En este caso, si yo planteo las ecuaciones originales, las dos aceleraciones me quedan así. O sea, no puedo reemplazar ninguna por 0. ¿Se entendió? ¿Alguna duda de esto? No. Bueno. Bien, entonces a modo de repaso, ya para terminar, fíjense, esto parece siempre lo mismo, pero se van agregando cosas. Tengan fe. Bien, fíjense, tenemos dos estados posibles, reposo y movimiento. Reposo, aceleración 0, movimiento, aceleración distinto de 0. ¿Cómo se relacionan entre sí? Por la masa, que viene a representar la inercia, y por la fuerza neta, que es la sumatoria o la resultante de todas las fuerzas. Esta fuerza neta puede ser que tenga dos componentes, una componente en X y una componente en Y, dependiendo el ejercicio. ¿Bien? ¿Y cómo se calculan? Bueno, el mismo cálculo de la fuerza neta para cada eje. Es decir, la fuerza neta en X va a ser la suma de todas las fuerzas en X. Y eso por la segunda ley de Newton va a ser la masa por la aceleración en X. Y en el caso del eje Y, vamos a tener la fuerza neta en Y, va a ser la suma de todas las fuerzas en el eje Y, que por la segunda ley de Newton va a ser la masa por la aceleración en Y. ¿Bien? Ahora bien, esta aceleración Y chiquita puede ser la X o la Y. ¿Va a valer 0 si yo puedo afirmar que no hay movimiento en ese eje? Ahora, puede ser 0 o puede ser distinto de 0 si yo no puedo afirmar nada. Entonces, si yo estoy segurísimo que en ese eje el cuerpo no se mueve, agarro la ecuación original y reemplazo la aceleración por 0. ¿Bien? Pero si yo no puedo estar seguro de eso, lo dejo expresado como aceleración en X y seguramente me tienen que dar enunciado algún otro dato como para poder averiguarlo. ¿Bien? Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Con esto ya pueden empezar la 4.2 y la 4.3, la ejercitación. ¿Estamos? Sí, dale. Bueno,
Gracias. Pablo, ¿ya tenés definido los que tenemos que hacer del rol matemático? No lo definí porque está en verse si tomo trabajo práctico o más una evaluación. Todavía no definí. Por el momento, nada, empiecen a practicar los ejercicios y ustedes más o menos saben que no sale de los libros, así que si ustedes los practican y más si los de matemáticos están en el IEU, sale rápido, porque ya están tan ejercitados en este tema. ¿Bien? Pero sí, lo tengo que definir, quédense tranquilos que cuando yo le pida le defino una semana o 2 semanas antes. Ok. Vale. Bueno chicos, empiecen a leer el capítulo, los ejercicios, todo. Por si llegase una instancia evaluativa, ya vienen aceitados. ¿Bien? Bueno, nos estamos viendo chicos. Nos vemos. Dale. Chao, Bye, Pablo. Compañero, chau, chau. Luego.